¿Qué tal? Bienvenidos a este repaso enfocado en la hepatitis A. Vamos a ir directo al grano, a la información clave que es fundamental dominar, no solo para la práctica clínica, sino por supuesto para los exámenes. Muy bien, este es nuestro plan de vuelo. Recorreremos estos 6 puntos para tener el panorama completo, desde conocer al virus hasta cómo frenarlo en seco. Ok, empecemos por el principio de todo. ¿Quién es este virus de la hepatitis A? Y sobre todo, ¿por qué sus características son tan importantes para entender la enfermedad? A ver, lo primero que hay que grabar a fuego es esto. El VHA es un virus ARN, sí, pero no cualquiera. Es súper resistente. La palabra clave aquí es termoestable. Eso significa que aguanta de todo en el ambiente, y esta resistencia es la que explica por qué se transmite de la forma en que lo hace. Ya lo veremos. Perfecto, ahora conectemos los puntos. ¿Cómo es que esa resistencia del virus se traduce en la forma en que se propaga? Entender la epidemiología es entender cómo controlar los brotes. Miren, esta tabla es oro puro. Resume los datos epidemiológicos más preguntables del VHA. Ojo con dos cosas. La transmisión es fecal-oral, como habíamos adelantado. Y el segundo punto, que es una diferencia fundamental con otras hepatitis. El VHA, por no, causa infección crónica. Una vez que se resuelve para siempre. Si la vía es fecal-oral, es lógico pensar que todo tiene que ver con la higiene y la contaminación. Por eso, los brotes casi siempre están ligados a alimentos o agua contaminada. Y por supuesto, lugares como las guarderías son focos de transmisión perfectos, donde el virus puede correr como la pólvora. Y aquí está uno de los puntos más críticos desde la perspectiva de la salud pública. La persona infectada es más contagiosa antes de sentirse mal. Fíjense en la línea de tiempo. El pico de eliminación del virus en las heces ocurre justo antes de que aparezca la ictericia. Esto es lo que permite que el virus se disemine de forma silenciosa. Bien, ya sabemos cómo se transmite. Ahora, ¿qué vemos en la clínica? ¿Cómo se presenta un paciente con hepatitis A? La verdad es que el cuadro es muy variable. Y la edad es el factor clave que lo cambia todo. Esto es fundamental recordarlo. En los niños más pequeños, la infección suele ser súper leve, sin ictericia, casi como una simple gastroenteritis. Pero en adolescentes y adultos, la historia es otra. Ahí es mucho más probable ver el cuadro clásico de hepatitis ictérica y generalmente con más severidad. Y bueno, cuando sí vemos la presentación clásica, es una enfermedad febril, aguda y que se autolimita. Empieza de golpe con síntomas generales y luego aparece la ictericia. Lo bueno es que suele durar solo 1 o 2 semanas. Llegamos a la parte crucial, tanto para la clínica como para los exámenes. ¿Cómo ponemos el sello de confirmado a nuestro diagnóstico? La respuesta está en la sangre, en la serología. Pensemos un segundo en la pregunta del millón. Si tenemos una fuerte sospecha de hepatitis A aguda, ¿qué prueba pedimos para confirmarlo sin lugar a dudas? Todo se reduce a encontrar el anticuerpo correcto en el momento correcto. Esta gráfica es fantástica porque lo muestra todo. Fíjense cómo se alinea la clínica con el laboratorio. Primero, el virus aparece en las heces. Luego, la ALT se dispara, coincidiendo con los síntomas. Y justo ahí, en ese preciso momento sube el marcador diagnóstico clave, la inmunoglobulina M, la IgM anti-VAH. Entonces, para que quede súper claro, ese es el concepto de alto rendimiento que no se pueden olvidar. ¿Vemos una IgM anti-VHA positiva? Listo. Eso es una hepatitis A aguda, aquí y ahora. En cambio, si la IgM es negativa, pero encontramos una IgG anti-VHA positiva, eso nos dice que la persona ya tuvo la infección antes o que está vacunada. Es la cicatriz inmunológica, digamos. IgM es ahora, IgG es pasado. Bueno, ya tenemos el diagnóstico confirmado. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el plan de manejo y qué complicaciones, si las hay, debemos tener en el radar? El manejo, la verdad, es bastante sencillo. Es puramente de soporte. No hay ningún antiviral específico para la hepatitis A. Todo se centra en mantener una buena hidratación y aliviar los síntomas como las náuseas o la fiebre. A pesar de que el pronóstico es excelente, existe una complicación que siempre nos asusta: la insuficiencia hepática fulminante. La buena noticia es que es muy rara. Ocurre en menos del 1% de los casos, sobre todo en adultos o personas que ya tenían una enfermedad hepática previa.
Aparte de esa rara falla fulminante, algunos pacientes pueden tener un síndrome de colestasis prolongada, que causa mucha picazón y puede durar meses. Pero incluso eso se resuelve sin dejar secuelas. Así que el mensaje final es claro, el pronóstico es excelente, la recuperación es completa y repito, no hay riesgo de cronicidad. Y ahora hablemos de prevención, un tema de altísimo rendimiento. Contamos con dos herramientas muy poderosas: la inmunización pasiva y la activa. Y esta tabla lo explica perfectamente. Por un lado, la inmunoglobulina nos da una protección pasiva, es decir, anticuerpos ya listos. Es inmediata, pero dura poco. Es la opción ideal para después de una exposición. Por otro lado, la vacuna. Esta genera una inmunidad activa. Nuestro propio cuerpo crea las defensas. Tarda más, pero es robusta y dura años y años. Cuando hablamos de profilaxis post-exposición, o sea, para alguien que tuvo contacto con un caso confirmado y no es inmune, usamos la inmunoglobulina. Pero aquí el tiempo es oro. Hay una ventana estricta de 2 semanas después del contacto para que funcione. Si se administra después, ya es tarde. Pero sin duda alguna, la mejor estrategia de prevención es la vacunación. Es la más efectiva y duradera. Con un esquema de solo 2 dosis, se consigue que prácticamente el 100% de las personas desarrollen anticuerpos, garantizando una protección sólida por décadas. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Si tenemos una herramienta tan increíblemente efectiva como la vacuna, ¿por qué la hepatitis A sigue siendo un problema global? ¿Cuáles son esas barreras de salud pública y socioeconómicas que todavía hoy nos impiden erradicarla por completo?